You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. ¿Qué persona dura 40 años sin ir al doctor? Nadie. ¿Ok? Exacto. Entonces, los edificios son entes vivientes Claro. que respiran, Ujú. que se mueven, Me encanta. que les duele una rodilla, Claro, se desgastan. que se desgastan y necesitan cuidado y atención. Correcto. Entonces, el objetivo principal de eso es ver cuáles son esos criterios, esas cosas que el edificio necesita para poder seguir funcionando y Me que encanta tenga cómo lo mayor explicaste. que tenga mayor longevidad. Correcto. Esa es La base. la esencia de esas inspecciones. This video is brought to you by the Stones and More Group, a leading wholesale distributor with over 2 decades providing top-quality porcelain, ceramic, slabs, mosaics, panels, and building materials, crafted to transform any space. Bienvenidos a Deconstrucción, un espacio de análisis crítico y exploración creativa, presentado por The Architectural Authority magazine. Este podcast nace con la misión de dar voz y reconocimiento a los profesionales, empresas y actores clave que hacen posible la transformación del entorno construido, desde la idea hasta su ejecución. Queremos aportar valor real a la industria, abordando temas que pocos exploramos y compartimos. Aprendizajes desde la práctica y expandiendo nuestra perspectiva colectiva sobre el mundo de la arquitectura, el diseño y la construcción. Aquí, cada conversación es una oportunidad para reflexionar, cuestionar y construir una visión más rica y diversa desde nuestro sector. Hoy nos acompaña César Soto, ingeniero profesional, fundador de Paramount Consulting and Engineering, con más de 25 años de trayectoria y miles de proyectos certificados. César es especialista en inspección estructural, impermeabilización, sistemas de ventanas y fachadas en la Florida. Ha sido una figura clave en la ingeniería local, participando en proyectos de alto perfil como One Thousand Museum de Zaha Hadid, así como la recertificación de numerosos edificios a lo largo del estado. En este episodio, conversaremos sobre la recertificación estructural de los 40 años en Miami. ¿En qué consiste este proceso? ¿Cómo prepararse? ¿Y qué errores evitar para garantizar la seguridad, cumplimiento y longevidad de nuestras edificaciones? Bienvenido, César. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias Gracias. por venir. Gracias por la invitación. No, encantada. César, yo estaba loca por traerte para acá para conversar sobre esto porque muchísimas personas se acercan a nosotros contratistas y nos preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Entonces, empecemos un poquito por qué es la recertificación estructural de los edificios a los 40 años, como darnos un poquito de contexto, y por ahí empezamos la conversación, porque la gente no sabe nada, la gente no entiende, gente de los condominios nos llaman con mucha preocupación, ¿y por dónde empezar? Bueno, ese era el nombre anterior. Ok, La recertificación de los 40 años, ha estado en el código desde siempre. Lo que pasa 20 es años. que no más. Bueno, yo tengo en el ejercicio profesional desde el 96, algo así, Wow. y ya en la primera edición de lo que se llamaba el South Florida Building Code, Ujú. estaban esos asuntos de las recertificaciones, incluyendo las recertificaciones estructurales para los edificios que eran de muros de cortina, como por Ujú. De ejemplo Cortic Walls, ajá. los curtain walls, exactamente como el Four Seasons y ese tipo Ujú. de edificios. ¿Pero en qué Eh, consiste la eh, certificación? O sea, tiene ¿cuál es el tie- objetivo porque eso es algo que s- seguramente garantiza seguridad, seguridad? seguridad. Tiene dos aspectos principales. Una parte es el aspecto estructural y la otra parte es el aspecto eléctrico, Ok. ¿ok? Entonces, obviamente, eh, hay un formato Ujú. que está establecido ya por el Dade Florida. County, Ujú. que tiene ciertos elementos, los elementos básicos estructurales que obviamente Van a evaluar. Los exacto, que puntos a tú evaluar. tienes que evaluar. Los mínimos, eso es El el estándar. criterio mínimo para tú hacer esas inspecciones de 40 años. Y al igual que en la parte estructural, también hay requerimientos mínimos para cumplir con las inspecciones De la parte eléctricas. eléctrica. Ok. Correctamente. ¿Cuáles son las situaciones en las que se pueden encontrar edificios o estructuras que requieren este tipo de cuidado?
vamos a llamarlo Yo así. se lo pongo fácil a todo el mundo, porque es que de la manera Para que que lo yo, entienda todo el mundo, para porque que la manera más fácil es, ¿qué persona dura 40 años sin ir al doctor? nadie. Nadie, ¿ok? Exacto, Esa es la realidad. Entonces, los exacto. edificios, contrario a lo que las personas piensan, los edificios son entes vivientes Claro. que respiran, Ujú, que se mueven, me encanta. que les duele una rodilla, Claro, se desgastan. que se desgastan y necesitan cuidado y atención. Correcto. Entonces, el objetivo principal de eso es ver cuáles son esos criterios, esas cosas que el edificio necesita para poder seguir funcionando y Me que encanta tenga cómo lo que explicaste. tenga que tenga mayor longevidad. Correcto. Esa es La la base. esencia de esas inspecciones. Me encanta. O sea, ¿cuáles son esos factores que hay que evaluar cuando tú, por ejemplo, te llaman? La mayoría de las personas que nos comentan y nos piden esta información es de condominios, ¿no? La gente tiene dudas en los condominios, sobre todo los condominios muy viejos cerca del mar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los criterios de evaluación principales que tú como ingeniero estructural tienes para evaluar? ¿Cuáles son esos criterios? Eh, los, los elementos estructurales Ujú, que aguantan el edificio, vamos de mayor a menor. ok. Estamos hablando de los muros de cortante, Ujú, como por ejemplo las cajas de los elevadores, ujú, las cajas de donde están las escaleras. ok. Esas son las áreas que resisten los movimientos laterales. Como sabemos, estamos en una zona donde el viento es el factor predominante, Correcto. entonces producen cargas laterales en los edificios y obviamente esos son los elementos que resisten la mayor carga lateral. Entonces, gran parte de las inspecciones es revisar Esos elementos. esos elementos. Eh, Caminar las escaleras, ver si hay rajaduras en las Cracks, exacto. escaleras, Ujú, qué tipo de en las rajaduras losas. hay. Exactamente. Ver los muros de cortante, los muros de elevador. O sea, hasta el punto de, por ejemplo, eh, de entrar en la caja del elevador, montarse encima del elevador César, ¿y van tan atrás como para, por ejemplo, revisar los planos y los cálculos estructurales que fueron sometidos en el momento de la construcción, mm, para ustedes verificar si ahora son o no son viables? Porque hay edificios muy, muy viejos que mm, todavía siguen. eh, no necesariamente, ok, no, porque estamos partiendo de la asunción de que esos edificios fueron permitidos correcto. y aprobados Ujú, con el código que estaba en vigencia en su momento. ok, eso también es Obviamente, importante. los códigos van evolucionando. Si ahora nos vamos a poner a rediseñar y recalcular, eh, lamentablemente muchos de esos edificios no cumplirían con ciertas De los criterios. Ujú, criterios de los códigos de hoy en día. Entonces, nos limitamos primero a inspecciones visuales. Sí, obviamente, parte del proceso es revisar los planos para entender el que vas a- sistema estructural ujú, del edificio. ¿Ok? Entonces, basado en eso, hacemos el plan de inspección, ok, empezando con los muros de esto es cortante, importante, exacto. luego las columnas, ¿verdad? Luego las vigas, luego las paredes de Mm, bloque, las las ventanas, ventanas. los techos, Pero los todo el contenedor, claro, todo el contenedor, porque todo recibe correcto, cargas de viento todo, y todo tiene que pasar su todo, inspección de viento en el todo, momento todo, que tuvo permisado, ¿no? Entonces, correcto. cuando tú haces esa evaluación principal, ustedes van al edificio y empiezan a revisar todos estos elementos. ¿Cuáles son los primeros pasos para esta evaluación? Luego te pregunto para que me clarifiques un poco lo de los 40 años Sí, porque versus las otras cosas. Sí, eso exacto. cambió, ese era el nombre anterior, Ok. pero eso cambió. No, vamos a aclararlo de una vez. Bueno, Antes se llamaba los 40 años de certificación y exacto. ahora, Ahora es lo que le dicen milestone ajá, inspections. ok.
que dependiendo de la distancia que tú estés del mar, ¿verdad? Tú tienes que cumplir con el milestone inspection a los 25 o a los 30 años. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué influencia la cercanía del mar? Claro, o sea, hay más corrosión. Ujú. O sea, el steel que está dentro del concreto se puede deteriorar. Ok, entonces, Correctamente, mientras más cerca estés, más rápida va a ser tu inspección. correcto. Ok, Entonces, entiendo. si tú estás dentro de 3 millas de la costa, tu inspección tiene que ser cada 25 años. Ok, Si ya estás a más de 3 millas, son 30 años. ok. Y después, 10 años a partir de esa fecha. Ok, eso es que luego de que tú construyes, y si nosotros estamos construyendo un edificio nuevo hoy, en 25 años es la primera En el recertificación. 2050, si Ok, está dentro de 3 millas de la costa, ok, en en el el 2050. 2050 sería la primera inspección. Perfecto, perfecto. Antes, esa primera inspección, para entender un poquito y conectar los puntos, era a los 40 años. Ok, Correctamente, por, correctamente. eso por eso empezaron a suceder todas estas situaciones que empezaron a salir, y estos problemas fueron los que hicieron que sucediera este cambio. ¿En qué año sucedió este cambio de los 40 a los 25? Eh, Obviamente a raíz Del del caso edificio de de Surfside. Surfside. Ajá. Y si mal no recuerdo, entró en vigencia finales del 21, principios del 2022. Ese caso movilizó las bases de todo el Florida Building Code y todos las ciudades de Correctamente. Miami. Y en Eh, muchos otros estados también. Lo que pasa es que verdaderamente lo escuchamos aquí. nosotros, quiero darle crédito a nuestras autoridades porque sí, verdaderamente estuve participando con Jaime Gascón en ese proceso de recertificaciones y ese tipo de cosas. Fue muy Y fuerte. siempre el Dade County ha estado en la vanguardia de esos cambios, tratando de proteger A los a ciudadanos, los porque, ciudadanos, porque claro, correctamente. esto causó una alerta, vamos a decirlo, alerta roja en todos los edificios, en todos los residentes de todos los edificios de esa costa cerca de la locación de Surfside, que tenían un edificio similar y que no tampoco habían realizado ningún proceso de recertificación por Correcto. años. No tenían budgets para hacerlo, número Ese es uno. otro punto. No, Eso es otro punto. Que ahora eso se le llama obligación, ¿verdad? Structural Integrity Reserve Studies. Ajá. Que, por ejemplo, Es obviamente, obligatorio ahora en los condominios. exacto. eh, eh, están las inspecciones a los 25 y los 30 años, pero Ujú, ¿qué pasa? Muchos condominios ahora han llegado a esas inspecciones y dicen, wait, no hay fondos para hacer todos estos arreglos. correcto. ¿Cómo nos hacemos? Y Exacto. entonces se ha armado un lío y ese es el escándalo que estamos viendo en muchos de los Ahora, condominios hoy en exactamente. día. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Repite el nombre de la. se llama Structural Ujú, Integrity Reserve Study. Son ujú, estudios de reserva de integridad estructural. claro, y eso lo Eso, pusieron ahora legal. esos estudios, Ujú, los condominios deberían de hacerlo por lo menos cada 5 años. ¿Por qué? Porque cuando tú miras literalmente ujú, el Structural Integrity Reserve Study, ¿verdad? Los parámetros que tú tienes que cumplir para eso son literalmente casi los mismos parámetros de la inspección de los 25 y de los 30 años. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú estás haciendo en ese momento es haciendo esas inspecciones, ¿verdad? Y creando un budget, un presupuesto real. ¿Para qué? Te Para que entiendo. cuando te toque la inspección de los 25 años y que cuando tú tengas que hacer esos arreglos, tú estés preparado financieramente para poder hacerlo sin afectar a los Al ocupantes de ese a los edificio. propietarios. Me interesa mucho lo que estás, mencionando ahora, porque también siento que ese research y ese estudio progresivo también ayuda a identificar estas situaciones con mucha antelación. Entonces, tú ves que tienes una falla, no esperas a los 25 años, empiezas a gestionar las reparaciones en este momento, apenas Exactamente, las identificas. Entonces, te garantiza que tú no vas a tener que hacer un gasto mayor de un solo golpe 25 años adelante, sino que correcto, empiezas es el criterio de lo que es el mantenimiento. ¿El mantenimiento qué es? Cuidar,
todo por un tiempo prolongado. Tú vas identificando pequeñas fallas y vas reparando las pequeñas fallas. No, esperas 25 años hasta que todo se esté cayendo y luego empiezas a reparar. Tengo para decirte, el concreto es uno de los elementos más nobles que se ha descubierto en la humanidad. Bueno, sí, Pero, vuelvo y te digo, a la misma analogía, ningún ser humano dura 40 años, ni 25 años, ni 30 años sin ir al médico. Nadie tiene un automóvil y dura 7 años sin sin, llevarlo al sin servicio. ponerle aceite, sin cambiarle los Es cauchos, es verdad. imposible, Sí, sí, es imposible. Lo mismo, tienes que pensar en función de que los edificios son seres humanos, pero de concreto, que no te hablan verbalmente, claro, pero pero sí se expresan. Esa es la gran diferencia. y las personas que son conocidas en la materia, pues entienden qué significa, porque el lenguaje de ellos es simbológico, ¿no? Correcto. Tienes un crack, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde llega? ¿Está ubicado entre qué punto y qué punto? Hay elementos estructurales. Es un crack estructural, es un crack de calor, todas estas son la línea de aprendizaje o la línea de educación de ustedes, que ustedes pueden identificar todos esos elementos cuando van caminando, porque parte Correcto. de su expertise es eso. Mira, vamos inspeccionando, mira, este crack es estructural, este no, este es estético cosmético, no necesita ningún tipo de tratamiento. Entonces, vamos a ir un poquito más dentro de lo que tú has, en tu experiencia has observado que son los primeros problemas o las primeras situaciones que tú encuentras cuando haces una inspección de 40 años. O sea, porque luego de Surfside empezó a caer una oleada de trabajo de recertificar un montón de edificios. Entonces, Correcto. ya hablamos sobre el costo, que eso el costo no planificado que les acarreó a los condominios. Eso fue un susto, pero entremos un poco en qué es lo que se estaba identificando en ese momento. ¿Qué te encontraste cuando fuiste a ver esos edificios de 40 años plus sin haber recibido mantenimiento por años? Porque no existían condominios que tuvieran las normativas, porque ahora son obligatorias, pero no tenían eso contemplado. Entonces no existía mantenimiento. No ¿Qué existía. fueron las cosas más comunes que te encontraste? Es que todo es un conjunto. Y una de las cosas más sencillas y esenciales que la gente no le presta atención en las edificaciones, la pintura. Ajá, Una cosa tan sencilla, entonces, ¿qué pasa? Nuestra protección a muchos de los elementos en contra, vivimos en el mar. ajá, Ya tú estés a 3 millas o a 10 millas, vivimos en el mar. sí, Tenemos que pintar nuestras edificaciones cada cierto tiempo, cada claro, porque eso 3 protege 5 entonces años, el porque concreto. eso protege el Ujú. concreto, protege el bloque. Obviamente ya todas esos elementos están diseñados para tener, si es una pared, esa pared, ya me estoy entrando un poquito en la parte estructural, Está bien, está tienen, bien. tienen, están rellenas de concreto y tienen refuerzo dentro. Entonces, si esa pared no está propiamente pintada, entonces se produce un poquito de asentamiento, hay una rajadura, las juntas de mortero Concreto y concreto, bloque y bloque se entre bloque y deteriora bloque se deteriora, y empieza entra a el entrar agua. agua, Afecta la estructura metálica, se debilitó. fuera. Y Es lo como, es como mismo, una historia lenta, es como una gotita de agua que va. y entonces, obviamente dentro de la comunidad de ingeniería tenemos una broma que no es broma, Ujú, y es que dice que lo que todo el mundo sabe del concreto, que el concreto es gris y que el concreto se va a rajar, porque es una realidad. exacto. Eso va a pasar. Entonces, obviamente tú Es una tienes, realidad gris y se va a rajar. exactamente. Entonces, tenemos que tratar de prevenir o sea, la rajadura empieza de Pequeña. una Ujú, pulgadita, pero entonces ya después va creciendo porque volvemos a lo mismo. ujú. Los edificios se mueven, se asientan y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí empieza la entradita de agua, llega el refuerzo, el refuerzo se corroe, Exacto, y, entonces, afecta todo. Y exactamente, existen en la actualidad, por los momentos en los que tú y yo hemos trabajado en proyectos de gran envergadura, existen ahorita soluciones para todo
para todo eso existen compañías desarrollando tecnología, acabados, selladores, infills que solucionan todos esos problemas. Ahora, correcto, antes en la antigüedad, vamos a decirlo 40 años atrás, no existían todos los productos que existen ahora para solucionar estos problemas. Eh, es algo que no es que no existan los recursos para repararlo, sino que es la falta de información. correctamente. Y es como todo, o sea, existen muy buenos productos, pero sí debe, el consejo mío es que siempre contraten a una persona que sea profesional y que entienda qué es lo que está pasando con esos edificios, para Vuelvo un que momentico a la preguntita que te tenía sobre, o sea, ¿qué es lo que primero te encuentras? Te encuentras que los edificios no tienen buen acabado y esto está afectando la estructura, te encontraste con slabs quebrados, columnas rotas, o sea, qué es lo que era más común en esa primera oleada de edificios? Porque eh, ahora ya son 25 años, es más fácil. problemas con pintura, muchos problemas con techos, muchos Claro, problemas con techos, deja el muchos problemas waterproofing que con... se venza, no reemplazas el techo, entra el agua y afecta toda la estructura. Porque no es un tema de la teja, es un tema de que es un sistema de protección. Correcto, Porque el techo es un sistema de protección contra la intemperie. correcto, Si el techo tiene leak y eso transfiere porque es paredes, es puertas, es todo el acabado, daña el drywall, hay mold. So, es una cadena de efectos. correctamente, correctamente. Entonces ya, obviamente, ya a esa parte, tú le agregas otras cosas, por ejemplo, en parqueos que por accidente un carro le da una columna, cosas que pasan, accidentes, pero en su gran conjunto, esas son las cosas que más vemos. Problemas con techos, problemas con ventanilla, problemas con pintura, y entonces eso agrava Claro, ya las otras deja el cosas. concreto expuesto y permite que los elementos agua, sol y calor, porque también la temperatura hace que existan las variaciones, penetren y bueno, se dañan. Ahí, esa, había un libro que a mí me gustaba mucho y que de un autor muy famoso que se llamaba Gabriel García Márquez, Ay, sí, Crónica de una muerte sí, anunciada. me encanta. Exactamente, esa es Exactamente, claro, una ese es el crónica de una ciclo. muerte anunciada. El ciclo, empieza por la Correctamente, pintura, sellar, todo lo que es el waterproofing de las ventanas. La gente no entiende que la ventana tenga su garantía de X años, vamos a decirlo, pero el sistema de sellado que tiene alrededor también necesita una garantía, porque por ahí es correcto, donde entra el agua, no por el cristal. El correcto, cristal es impermeable. correcto, Entonces, correcto, los clientes o las personas que tienen estos problemas muchas veces no entienden la escala del desgaste del edificio porque no saben que todos estos diferentes sistemas son necesarios, porque cuando tú construyes un edificio, y es parte de lo que es bonito de ser contratista y de tener todo este network de diferentes profesionales que contribuyen con nosotros, es que construir un edificio es la interconexión de muchos sistemas, ¿no? El correcto, sistema estructural, el sistema de cerramientos, las ventanas, todo lo que son los sistemas de los MEP, mechanical, electrical, plumbing, todo mecánico, lo que hace que el edificio esté vivo, ¿no? Y cada uno de estos sistemas, si falla, afecta a otro como el cuerpo, 1000%, 100%. 1000%, ¿Cuántas veces has visto que el sistema eléctrico tuvo un problema, hay una filtración y hay agua en las tuberías de electricidad? 1 millón de Un veces. millón de veces. Son interconectados. Entonces, el mantenimiento de estructuras es un proceso que no puede dejarse al tiempo, que tiene que estar incorporado en todos estos condominios, en todas estas nuevas leyes, que ahora siento que hay, quiero que tú me las menciones porque tú eres el especialista. O sea, ¿qué leyes ahora, a partir de Surfside, adicionalmente a la que me mencionaste sobre los recursos, porque eso ahora es obligatorio? Todos los condominios tienen que tener un fondo, Por obligación, porque por obligación. recuérdate, antes muchos de los condominios tenían la opción, tenían 3 opciones ¿Ok? básicamente. Tenían opción de votar para lo que le decían full reserve, Ujú. partial reserve o no reserve. O sea, podían elegir Entonces, no tener reserva. correctamente. Entonces, para poder ellos implementar el full reserve o el partial reserve, ellos tenían que tener una votación de un 51% o más.
Nunca Entonces, sucedía. obviamente, el no reserve se traducía en un pago menor mensual, pero un pago menor ¿a qué costo? Porque Claro. esa es la parte que mucha de la gente no entendía. Sí, tú estás pagando menos hoy, pero debes de entender que todas estas cosas que tú vas en un Que has futuro a evitado hacer, enfrentar, exactamente, que has evitado hacer ahora van a tener que ser addressed, van a tener que ser tomadas en consideración en el futuro. me da risa porque yo tengo una de las propiedades que tengo, yo fui el presidente por muchos años. Y ya cuando la propiedad tenía como algunos 9 10 años, empecé a ver ciertas cositas, ¿verdad? Y entonces cuando yo fui presidente de esa asociación como por 7 años, y recuerdo que cada vez llegaba al momento de la votación, yo le decía: "Señores, de por Dios, por favor, no voten por no reserve. Exacto. Miren, está pasando esto, esto y esto. Esto es lo que yo hago Exacto, para este es vivir, mi esta es mi trabajo, carrera. exacto. Esto de aquí a Crean en 5 mí, exacto. años". Va a ser un problema. Correcto. Entonces, adelanta, literalmente 8 años después de eso, 8 o 9 años, y literalmente tuvieron que pasar un El special special assessment assessment, por cada unidad de $14,500. imagínate que pudieron Cuando haberlo si pagado. nosotros hubiésemos hecho El fondo, crear el el fondo, fondo desde poco a ese poco. momento, hubiésemos tenido, créeme que hice la matemática, Claro, hubiésemos tenido los recursos para cubrir los cambios de techo de cerca y de pintura que se hicieron y nos hubiese sobrado dinero. claro, claro. Una de las consecuencias que que observé que sucedió masivamente como consecuencia de esto, ¿no? De que los condominios no tenían la reserva y llegó el momento en que se convirtió en obligatorio que todos los edificios a consecuencia de Surfside tenían que hacer su recertificación. Se enfrentan con las compañías de ingeniería donde solicitan el reporte y viene ese reporte con muchísimas fallas. Ahorita vamos a hablar del reporte. Llega ese reporte con muchísimas fallas, se calculan los daños, se calcula la inversión y la gente se ve obligada a vender porque no puede pagar el ASESME, son personas mayores, porque esos edificios de esa zona que estuvieron bastante afectados, la mayoría eran de personas retiradas, que estaban viviendo con tranquilidad, con muy pocos recursos, no tienen de dónde sacar $50,000 para hacer el Correcto, upgrade que era requerido para realmente llevar esas propiedades al estado óptimo de seguridad. correcto, Entonces, no solamente es que, es que estás pagando un poco para ir acumulando y tenerlo disponible, es que vas a perder tu inversión, porque esas personas que compraron esa propiedad a muy buen precio tuvieron que perder su inversión por no haber hecho una buena gestión. correcto. 1000%, 1000%. Entonces, es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que esto no es algo creado por el gobierno o el Estado para hacerte pagar más dinero. Es algo No, que es no, para no, no, tu no, seguridad no. y que te asegura tu propiedad, número uno, porque tú estás haciendo una inversión. Cuando tú inviertes en una propiedad, un apartamento, una casa, lo que sea, es tuya. Créeme que esto, vuelvo y le digo, esto no es algo que se inventó el Estado, esto es verdaderamente para proteger al ciudadano. Sí, Inclusive ha estado desde siempre en el código, pero no era no se enforced. estaba enforcing. En Exacto. el 2008, Esa fue. recuerdo yo le hice una presentación a los Building Official Association, BOASF, Building Official Association of South Florida. Y el tema de esa presentación la hice en Rusty Pelican cuando Ujú. yo todavía estaba en la otra compañía antes de formar Paramount, ¿ok? Eh, el tema de esa presentación fue recertificación y las cosas que no se estaban enforzando en el 2008. Exacto, que esto era crónica de una muerte anunciada. Crónica de una Crónica de una muerte muerte anunciada. anunciada. Crónica de una muerte César, anunciada. ahora vamos, ahora que entendemos un poquito el problema, entendemos que el problema no es solamente, ahora tenemos ya diferentes milestones a los 25, a los 30, etcétera. Ya las personas, ya la mayoría de las personas que nos van a escuchar ya saben de lo que estamos hablando, ¿no? De la Correcto. recertificación. Entonces, quiero
ahora guiarlos por cuáles son los pasos, ¿verdad? Tú como compañía de ingeniería que se especializa en eso, que ha tenido la mayor exposición a eso, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? Número uno, para contactar a una compañía como tú y qué es lo que se pueden esperar. Mira, va a suceder esto es lo siguiente, o sea, guíanos por el camino de en qué consiste una certificación, a quién tienes que contactar, o sea, quiénes son las personas que certifican edificios, qué esperas, o sea, cuáles son las expectativas, es un reporte, qué es lo que es, y luego terminamos en los costos. ¿Cuánto cuesta una certificación? Solamente la parte de ingeniería, porque el byproduct que va a depender de cuánto daño tenga el edificio, Correcto, ¿no? Pero mira, correcto. globalmente, ¿no? Entonces, empecemos por el proceso. El proceso, ok. Dependiendo, obviamente, del tamaño del edificio, Ujú, los costos van a variar. claro. Pero una de las cosas que yo siempre le aconsejo a todo el mundo, número uno, los documentos, si es posible que todos los edificios pudieran hacer la gestión de conseguir los dibujos Originales del originales de ese edificio, eh, eso es literalmente Building la, Records. la inversión número uno que debe de hacer toda Condominio. edificación, todo condominio en este momento es tratar de conseguir los dibujos originales. Su documentación y sus cálculos. Todo eso debería estar Correctamente, los planos estructurales, los cálculos y todas las especificaciones del edificio de cada uno de los sistemas. Hablemos de ventanas, garantías de todo, porque cuando hace uno correcto, un commissioning de un edificio, tú necesitas todo eso para correcto, transferir de un owner al otro y para hacer el mantenimiento constante de, de todos correcto, los sistemas involucrados. correcto. Número dos, eh, contactar a una compañía de ingeniería que tenga la capacidad de poder hacer esas inspecciones Ujú, estructurales. Hay ciertos requerimientos ujú. que esos ingenieros deben de cumplir, Explícanos. como Ujú, por ejemplo la licencia debe ser un PI, debe ser certificado en esas inspecciones estructurales eh, por el Estado. ujú. Entonces, O sea, para poder hacer esas inspecciones tienes que estar sí, certificado en correcto, inspección. Ok. correcto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? No cualquier ingeniero estructural No, puede hacerlo. no, no, Perfecto. Eso es no, no, importante no. clarificarlo, que Porque, la por gente ejemplo, entienda. eh, eh, No vayan a contratar a alguien que no correcto, cumple los requisitos. correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quiénes tienen que cumplir? Que ese fue un tema que de verdad no tocamos, ¿qué edificios deben de cumplir con los requisitos de las recertificaciones, verdad? Son edificios de más de 3 pisos, Ajá. ¿ok? O que tienen occupancy o Ujú. Sí, cantidad de ocupación, sí. personas Ujú. de más de 250 personas en Pero ese César, entonces edificio. los más pequeños no cumplen eso. ¿Y Eh, las casas tampoco? no, no, Oh, explícame no, bien. no, 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 Residencial no cumple no, 40 no. años y, por ejemplo, si yo tengo un dúplex o un pequeño edificio de 2 pisitos, pero también comercial, o sea, que son unidades, no es No, necesario. No es no obligatorio. está sujeto a los requerimientos de los milestones y de esas recertificaciones. Ok, No, no. importante. Entonces, esos edificios ya se convierten en lo que le dicen en el Florida Building Code, se convierten en threshold buildings. Ok. Entonces, para tú poder, obviamente, recertificar esos edificios, tú tienes que tener Threshold ser un certification. PE, Ajá. tiene que ser un Certified Threshold Threshold inspector. Inspector, Ok, y certified ese, threshold inspector. exactamente. Entonces, asegurarse de que las personas que ellos estén mirando tengan esas calificaciones. Eh, Obviamente, ya después de eso, eh, ver el tiempo que se van a demorar en hacer las inspecciones. Y ya entonces el reporte es un S- reporte estándar, ujú. porque es una forma estándar que el condado ha, Proporciona. Ok. exacto, ha establecido, y ese es básicamente el formato que tú debes de Entonces, someter a la o sea, ciudad. entonces voy a intentar hacer como Ujú, resumir lo que me acabas de decir. Un condominio
te contacta a la compañía de ustedes, verifica que ustedes son ingenieros Certified Threshold Inspectors, que tienen todas sus licencias en récord y que tienen experiencia en este tipo de certificación. Eso es muy Correcto. importante porque especialmente en edificios de gran escala, los problemas identificar las situaciones de riesgo es lo que hace que garantice que va a tener un buen mantenimiento, ¿no? Correcto. Entonces, ese formato, ustedes calculan sus inspecciones, dicen, mira, les va a salir este costo y ustedes preparan ese paquete y lo someten ustedes a la ciudad, ¿o qué pasa con eso? Bueno, esa es otra parte. Ok, Cabe notar, antes de llegar a ese punto de someter a la ciudad, obviamente es importante que se desarrolle esa buena relación entre ese ingeniero y el condominio que está, ujú, que van a casarse en ese, porque es un proceso. porque es un proceso. Esa es la clave. ¿Cuánto tiempo No tarda? es como la gente piensa, No es un no, reporte, the 40-year report, no. es, como le digo yo a la gente, the recertification Claro. process. ¿Ok? The Es un report is the proceso. first step. El reporte es el principio, es donde inicia el proceso, pero es un Exacto, proceso completo. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ujú, Una de las cosas que nosotros hacemos, porque obviamente en esta economía, en este momento, en esta situación, una de las cosas más importantes son los budgets y los fondos, claro. obviamente. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con las personas con las que empezamos a trabajar es darle un plan de acción. Ok, claro, Porque importantísimo. hay elementos que tienen que arreglarse para cumplir con el Claro, proceso pero de no te me recertificación. aceleres, César. Primero, entraste, creaste tu reporte, ¿no? Luego de que tú creas tu Correcto. reporte, ajá, ¿qué hacemos con ese reporte? Porque tengo entendido que se somete, ¿no? Se somete a la ciudad. Identificas los puntos a mejorar, ¿no? Y Correcto. luego de eso es que tú generas el plan. O sea, tú le Exacto. generas un plan, mira, esta es la forma en la que deberían repararlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que repararlo en un tiempo específico, lo va a inspeccionar la ciudad, o sea, camíname por el... Ok, bueno, el No primer, sabemos nada aquí, queremos que me expliques todo. es que de verdad que es Es un un proceso, proceso, por de eso. verdad que es un proceso. Entonces, se genera el reporte. Ujú, Hay personas con las que nosotros trabajamos que son lo que le decimos permit runners, ajá, que tienen excelentes años relaciones en eso, en las ujú, ciudades, que nosotros preferimos contratar a esas personas porque eso es lo que ellos hacen. claro. Como nosotros somos ingenieros, ellos Ellos son son sí, especialistas en eso. Entonces, le damos esos reportes a ellos para que los sometan a las ciudades. Las ciudades verdaderamente en este momento no están esperando recibir un reporte que diga que todo está bien, porque eso es claro. ilógico. Pues si no, no estuvieras haciendo una certificación. Correctamente. Lo que sí ellos quieren ver es movimiento y acción de parte del condominio. Claro, que vayan ajustando las Exacto. cosas que están saliendo en el reporte. Y tienen Entonces, un tiempo. 6 meses, 180 días. Y si, por ejemplo, el trabajo es extenso, porque un reemplazo de techo tarda más de 6 meses. De un edificio tarda más de 6 meses entre la permisología y el proceso. Correcto. Pero vuelvo y te digo, lo que la ciudad está buscando es que no se duerman en sus laureles. Entiendo. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, en esos 6 meses, para serte honesto, en en el estado en el que estamos viviendo hoy en día, donde hay tanto trabajo, donde hay poca mano de obra calificada y poca gente Sí, decente sí, sí, haciendo sí. trabajo, Sí. ¿ok? Esos 6 meses ni siquiera te da el tiempo para tú hacer Someter los lo que planos se y llama el bid package, claro, ¿ok? por eso te lo digo. Someter los planos y escoger un contratista que sea Correcto, decente, correcto. ¿entiendes? Pero por lo menos ya cuando la ciudad ve que hay un Por plan de acción, ujú, donde tú estás en contacto con la ciudad, donde ellos ven que tú estás sometiendo unos dibujos para iniciando permiso, un proceso. donde ellos ven que hay un ingeniero envuelto, donde ellos ven que ahora hay un contratista envuelto. Ellos O entonces lo que empezando te piden, inspecciones, exacto, exacto, sometiendo ya lo documentación, que claro. ellos te piden es entonces, en ese momento, que sometas lo que ellos le llaman un Safe to Occupy Letter, diciendo Okey, el entiendo. edificio está Ese seguro ese, para que la gente pueda seguir viviendo en él, sí, entendiéndose de que todavía se están
haciendo trabajos y reparaciones y Y que este que proceso puede tardar unos cuantos meses correctamente, más de lo estipulado en la ley. correcto, correcto, Entonces, claro, un proceso, vamos a hablar de un edificio estándar, digamos un edificio de 10 pisos, correcto. más o menos. ¿Cuánto tiempo de principio a fin puede tardar un proceso de recertificación? Hablando del proceso completo, entiéndase, contratación del ingeniero, preparación del reporte inicial, preparación del plan de acción, someter a la ciudad y empieza el proceso de reparación. Luego de que el proceso de reparación empieza, ¿cómo cierras esta certificación? Hacen inspecciones, tú tienes que volver a recertificar. Ajá. ¿Qué pasa? Eso es verdaderamente, eso no es una línea recta. Quisiera decirte que verdaderamente hay un tiempo Ujú, estándar para ciertas edificaciones, pero por ejemplo, yo ahora mismo dos casos. Un caso en Fort Lauderdale, un edificio inmenso, 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 comercial. Y ese edificio, la dilación fue en que los dueños no sometieron los reportes a la ciudad. Pero ahora estamos en el proceso de hacer el bid package y de escoger el contratista. Ese edificio inmenso de 25 pisos que tiene mm, una gran cantidad de pies cuadrados, ujú, ese proceso de recertificación me va a demorar tal vez un año, ¿ok? exacto. Sin embargo, tengo otro edificito en la playa en el que estoy trabajando ahora mismo, que ese es mi dolor de cabeza eterno ahora mismo, porque todos los días surge un problema nuevo. Sucede algo allí. Ese edificio tiene 50 años y con el proceso de recertificación ya nosotros vamos para un año y creo que todavía me queda un año y medio de trabajo en ese edificio. No es una línea recta, Pero lamentablemente. porque hay tan, Por porque el estado por la condición del concreto en ese edificio, se tuvo muchísimo que más hacer interior. mucho, Claro, las muchísimo reparaciones más, entonces toman mucho más. muchísimo No, más y de para tiempo. garantizar, porque yo he visto trabajar en algunos casos, y me encanta mucho porque el proceso de descubrir, porque cuando tú ves una falla, tienes que descubrir, y al descubrir encuentras que el problema es peor que lo que estaba visualmente. Entonces, el trabajo de sanar esa sección es mucho mayor que el proyectado, porque cuando tú Correcto, empiezas a descubrir, eso es lo que llamamos unforeseen conditions. No correcto. sabemos qué vamos a encontrar cuando destapemos. Exactamente. Por eso es que es importantísimo que la gente escoja a un ingeniero, a un team de ingenieros y Un team, contratistas exactamente. serios. Ujú. ¿Por qué? Porque es que sí hay eh, muchas cosas que tú Tiene que ser proyectas, certificado. pero muchas cosas que son unforeseen. Correcto, Entonces, donde tú pensabas que eran 5 pies cuadrados, van a ser 15 pies cuadrados. exacto. Entonces, en esos presupuestos que se preparan antes de contratar a los contratistas, Ujú, ¿verdad? Deben de haber siempre lo que se llaman contingencies, claro, que sí, en son todos los budgets, imprevistos. exactamente. Tiene que haber un contingency. César, háblame un poquito sobre quiénes son los contratistas especializados en realizar este tipo de trabajo. Estamos hablando de, son diferentes sistemas. Tú particularmente te encargas estructurales, waterproofing, impermeabilización. ¿En qué otra cosa te involucras dentro de los sistemas? Bueno, lo que son las inspecciones eléctricas también. Ajá, entonces, todas estas, ¿quiénes son los contratistas que hacen, o sea, tienen los contratistas que tener una certificación específica para trabajar este tipo de reparaciones o no? Háblame un poquito sobre eso, porque tú estás involucrado desde la identificación de la falla hasta el proceso de bidding y seleccionar al contratista. Entonces, ¿cuáles son esos factores que tú utilizas para seleccionar a esos contratistas? ¿Cómo tú asesoras a a la asociación de condominio para escoger al mejor? Bueno, ese es ese ha sido otro de mis dolores de cabeza, porque verdaderamente uno de los dichos que tienen los gringos que a mí me encanta, es que dice que you live and learn, You ¿verdad? live and learn, exacto. Exacto, Vives y aprendes. vives y aprendes. Entonces, ese ha sido un proceso de gran enseñanza para mí, porque verdaderamente sí hay muchos contratistas calificados, obviamente, que Ujú, tengan sus licencias al ujú, día, que, que se aseguren de que tengan las licencias municipales requeridas con las ujú. ciudades, ¿verdad?
que se aseguren de que hayan obtenido los permisos necesarios para obtener los trabajos, Ujú. que se aseguren de que esos contratistas cumplan con los requerimientos de De OSHA. seguridad, porque Ujú. lo peor que puede pasar es, aparte de que ya tú estás en el medio Que de tenga un tremendo accidente, lío, exacto. que vaya a haber un accidente porque un contratista Descuido. no tuvo, no previno, Claro, yo me refiero un poquito más a si el contratista que necesitas para realizar este tipo de reparaciones ujú, necesita algún tipo de entrenamiento adicional, porque para instalar pisos y construir columnas es un proceso estándar, ¿no? Pero para repararlas es otra cosa. experiencia, Eh, eh, experiencia. Sí hay ciertos contratistas, ciertos contratistas especializados y reparación y en lo mantenimiento, ¿cómo se llaman las compañías? Concrete Restoration. Concrete Restoration Company. Exactamente. O sea, Concrete que Restoration tienen Company. que tienen experiencia en realizar eso, que Correcto. tienen las herramientas necesarias, que saben cuando Los reciben un equipos. detalle tuyo, porque también esa es otra cosa, mira, un contratista no es un contratista porque el señor sepa colocar cerámica. Tú tienes que saber leer planos, tú tienes que entender un detalle para poderlo ejecutar. Entonces, muchas de las fallas y por lo cual a los contratistas que estamos capacitados nos va bien en la Florida es porque como tú sabes, tú estudiaste, ¿no? Tú recibes información de un ingeniero y tú puedes ejecutar. Claro, aquí hay una pelea de perros entre el contratista que estudió y que tiene un precio y el que no estudió o no está capacitado y está regalando el trabajo Bueno, porque tiene que comer. tú sabes, Entonces, esto es un problema que es de raíz, no es un problema, pero en este caso, porque esto es algo grave, esto es algo de salud, esto es algo de seguridad, corrijo, de seguridad. Tú no puedes tener un contratista que no está capacitado haciendo un trabajo del cual dependen las vidas de otros. correcto. Pues no es un piso, Es es una columna. extremadamente importante. Hasta el Exacto. punto de que, bueno, hay uno de los muchachos de la oficina, recuerdo yo como, como ahora, que uno de esos contratistas de los que tú estás hablando, que no está capacitado, le damos unos detalles, y el tipo empieza a hacer una clase de preguntas que llegó un momento que uno de los muchachos míos no se aguantó y le dijo, oye, esto no es un microwave que te va a dar instrucciones del 1 al 3. Si tú nunca has hecho si tú nunca has hecho esta vaina, hermano mío, no haga esto. Usted no está ¿tú me Exacto, entiendes lo que es te un quiero decir? peligro, es una liability, es un Exactamente, riesgo. exacto. Exacto. Entonces, es importante también hacer entender a las personas que nos escuchen y que están interesadas en aprender un poquito este tema, porque están dentro del problema, forman parte de condominios que tienen más de 40 años o ya en este momento de 25 años y necesitan hacer esto. Consigan a los profesionales capacitados, Correcto. empezando por la compañía de ingeniería, que muchos de ustedes tienen ya el network acerca de ustedes, las personas que hacen los trabajos bien, que saben quiénes son, mira, un buen waterproofer, un buen concrete restorator, una persona de pintura, que una persona de pintura no es un señor de brocha gorda que empieza a pintar, no señor, No. ellos también se capacitan, ellos también hacen cursos, ellos también aprenden de materiales, técnicas, las mejores Tienen prácticas, licencias, tienen licencias, muchas de esas personas tienen licencias y es verdad, certificaciones especiales de muchos de los productos. se capacitan. Se capacitan, Exactamente, porque se ahorita, y como te capacitan, estaba mencionando se hace un rato, capacitan. hay compañías dedicadas a a desarrollar productos cada vez más eficientes para este tipo de reparaciones. Pero estos productos cada vez más eficientes necesitan personas eficientes instalándolos, personas eficientes capacitadas para poder, y tienen su certificado. O Correcto, sea, tengo una certificación no vamos a hacerle la publicidad que a las que conocemos, ¿no? Pero tienen certificación de eso, empezando por todos los productos de waterproofing que se correcto. utilizan ahorita en todos lados. Empieza, el contratista de waterproofing necesita ser capacitado y tiene que tener una licencia. Por La mayoría de obligación, las personas por no obligación. buscan. Entonces, Otra cosita que lamentablemente yo tengo que agregarle, aparte de tener un buen ingeniero y un buen contratista, ¿verdad? Otra de las cosas que yo les recomiendo a todo condominio, ¿verdad? ujú, Cuando están en ese proceso, es que obviamente que tengan una relación muy estrecha con el ingeniero que le puede servir como project manager, claro, ¿ok? En sus algunos ojos. casos, dependiendo de la envergadura del proyecto, eh, les aconsejaría inclusive que
que contraten a un owner rep. A un owner rep, claro, un intermediario que Un traslade, intermediario. que les traduzca lo que está sucediendo. Y, Ujú. y súper importante, un buen abogado Oh, wow. para que revise esos contratos de los contratistas, porque créame que en esas letras chiquitas hay un mundo y no Exactamente. es broma, Ujú. porque te digo, tengo 5+ años. 20 exactamente, ejerciendo. Y hoy en día estoy aprendiendo de un proyecto en particular, de un contratista en particular, de un contrato en particular. Tan Las cosas que hay en esas letras chiquitas, que créeme que ha sido una gran educación para mí. Qué bueno, porque muchas de las cosas más, las primeras fallas cuando tú eres un contratista nuevo y empiezas tu compañía de construcción es no tener contratos, buenos contratos. Porque al no tener buenos contratos, tú no estás protegido y no proteges a tu cliente, ¿no? Correcto. Entonces, esa recomendación de tener un buen ingeniero, un owner's rep y un abogado es fundamental. Ahorita para cerrar, porque se nos acabó el tiempo y me encantó muchísimo esta conversación, quiero que nos digas un poco aquí, ¿dónde te contactan? ¿Cómo logran conectar con Paramount? Si tienen un proyecto y necesitan un ingeniero, ¿cómo llegan a ti? Eh, Fácil, el website Exacto. Paramount, www.paramountce.com. ok, Ok, el número de la oficina es 305-698-0550. perfecto. Eh, Tenemos oficinas aquí ¿Verdad? básicamente cubrimos la Florida completa, Completa. Ujú. porque tenemos oficinas aquí en Miami, que cubrimos hasta West Palm Beach, y tenemos oficinas en Tampa y en Orlando. Excelente. Eh, y ya ahí en mi email, cesar.soto@paramountce.com. Perfecto. Y nada, Contáctanos, ellos lo pueden ayudar. cualquier pregunta verdaderamente en la que podríamos ayudar, Y con confianza. sin ningún Sé que tipo les de vas a atender problema. el teléfono y sé que les vas a dar la mejor respuesta. Correcto. Gracias, Bueno, César. gracias por tenerme. Mm. Un gran placer. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.